Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir con la clase número 4, ¿sí? De guerra espiritual, la cual se titula Desenmascarando la mentira del enemigo y exponiéndola, ¿sí? Y antes quiero decirles que yo no tengo la verdad absoluta, ¿sí? La verdad absoluta es la palabra de Dios. Así que mediten, pregunten, estudien la palabra, busquen información, ¿sí? Tomen lo bueno, desechen lo malo, pero que sea verdaderamente lo malo lo que desechen, ¿sí? Yo les voy a enseñar lo que con el tiempo fui aprendiendo, ¿sí? Tal vez puedo tener errores como cualquier persona, ¿sí? Así que vamos a empezar con la clase número 4, desenmascarando la mentira del enemigo y exponiéndola, ¿sí? Y esta es una estrategia sutil y peligrosa del enemigo, el arte de mentir. Satanás no necesita destruirte si logra que vos dudes. No necesita golpearte si logra confundirte. Sus armas son más eficaces. No es un ataque frontal directo, sino distorsiona todo el tiempo la verdad. Jesús le dijo en Juan 8:44, Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en Él, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la base de todo engaño espiritual. El enemigo no puede crear, solo corromper lo que Dios creó. No puede generar verdad, solo distorsionarla. Y cuando logra crear una mentira, te roba autoridad, identidad y propósito. Por eso no hay que dejar que el enemigo logre crear una mentira en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, ¿sí? Tenemos que entender que el lenguaje del infierno es la mentira y la usa como una estructura espiritual, ¿sí? Cada mentira del enemigo tiene un propósito: alejarte de la verdad de Dios y acercarte a la esclavitud espiritual. En el reino espiritual, la mentira no es solo una frase falsa, es una puerta legal, un pacto con el engaño. Cuando alguien la acepta como verdad, le da el espacio al enemigo para que él pueda operar en tu vida. Por eso, desde el Edén, Satanás no golpeó con violencia, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Dice Génesis 3:1. ¿Sí? Esa pregunta fue una semilla de duda que había plantado el enemigo. La mentira siempre nace disfrazada de curiosidad o lógica. Por eso el enemigo no busca convencerte de que Dios no existe, sino de que Dios no es como dicen que es. Ese fue el primer veneno espiritual de la historia: dudar del carácter de Dios. El diablo no necesita que dejes de creer en Dios. Le basta con que creas mal sobre Él o que empieces a dudar de lo que Él puede hacer o no puede hacer, ¿sí? Toda mentira demoníaca sigue un mismo patrón. Primero, duda sembrada. El enemigo cuestiona lo que Dios dijo. ¿Será que Dios te perdonó de verdad? ¿Será que te puede usar? Y así muchas otras mentiras, ¿no? Que el enemigo empieza a cuestionar. Después distorsiona el carácter de Dios. La serpiente no negó a Dios en el Edén, pero lo presentó como injusto, celoso, manipulador. Así hace hoy en día. Presenta a Dios como un juez cruel, como un abuelo permisivo, pero nunca como un padre perfecto. Amén. Después, por tercero, sustituye la verdad. El enemigo ofrece una mejor versión de la realidad, como el éxito sin obediencia,
¿sí? Placer sin pureza y bendición sin cruz. Eso son mentiras que el enemigo usa para sustituir la verdad de Dios, ¿sí? En cuarto lugar, las consecuencias espirituales. Toda mentira aceptada trae confusión, vergüenza y también pérdida de autoridad. En Efesios 4:25 dice, desechando las mentiras, hablar verdad cada uno con su prójimo. La mentira no se combate con silencio, sino con una verdad proclamada. O sea, para desechar una mentira tenemos que combatirla con verdad, no con silencio, ¿sí? El tipo de mentira que gobierna el mundo moderno hoy en día, ¿sí? De esto quiero que hablemos, ¿sí? Satanás adaptó su mentira a los tiempos. Lo que antes hacía con ídolos, ahora lo hace con ideología, ¿sí? Miente sobre la identidad. Empieza a hacerte creer que Dios no te ama por todas las cosas que hiciste, que no vales nada o que nunca vas a poder cambiar. Estas son frases, son dardos de fuego, como los que dice en Efesios 6:16, ¿sí? Que estos dardos van a buscar apagar tu fe, pero la verdad de la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna persona está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Otra mentira que usa el enemigo sobre Dios es: Dios te va a castigar, Dios no escucha tu oración, Dios se olvidó de ti. Así es el enemigo, rompe la confianza entre que vos tenés con Dios, así como a veces un engaño, una traición rompe la confianza entre amigos, entre matrimonio. De la misma manera el enemigo está tratando, ¿sí?, de romper la confianza que vos tenés con Dios y te lleva al desánimo. Pero en el Salmo 34:18 Dios nos reveló lo contrario: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahí está la clave, ¿sí? Después hay mentiras culturales, ¿sí?, que el enemigo usa. El pecado es relativo, cada uno tiene su verdad. Mientras no hagas daño a los demás, está bien. Estas son mentiras colectivas que moldeando generaciones y generaciones a través de, como ahora, el poliamor y todas esas cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que Dios usa y está, que el diablo, digo, está metiendo en las culturas, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que estas mentiras colectivas moldean las generaciones enteras, no solamente este tiempo, sino que va a moldear a las generaciones que vienen, porque ya no están teniendo una verdad, sino que están teniendo una verdad media. Y después se van a creer la parte que más le haga sentir placer, le haga satisfacer los deseos de su carne. Entonces le van a dar más lugar a la parte del engaño y de la mentira que a la verdad, ¿sí? Isaías 5:20 nos advierte de esto. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Después hay mentiras espirituales. Ya no hay guerra espiritual. El diablo no existe. Dios no hace milagro hoy. Estas son estrategias que desarman a los creyentes. Si no crees que hay una batalla, nunca vas a poder pelearla y mucho menos ganarla, porque no estás creyendo que hay una batalla espiritual. Entonces el enemigo te va a derrotar todo el tiempo y no vas a entender que tenés una batalla y que la estás perdiendo por no creer, ¿sí? Pero cual día que vos te levantes, que creas y te levantes a pelearla, vas a obtener la victoria porque Cristo está con vos. Amén. ¿Cómo desenmascaramos las mentiras? Y esto tiene que tener
un proceso estratégico, ¿sí? El primero es el discernimiento espiritual. En 1 Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probar si son de Dios. Discernir no es sospechar de todo el mundo, es ver más allá de lo visible. El Espíritu Santo te va mostrando qué pensamientos viene de Dios y cuál no, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Segunda estrategia que tenemos que usar es la confrontación con la palabra. Cada mentira tiene un versículo bíblico que la va a destruir a esa mentira. Jesús no argumentó con el diablo, citó la palabra de él, ¿sí? El enemigo huye ante la verdad revelada y proclamada. Esto tenemos que entender. Cuando Jesús le decía: escrito está, escrito está, escrito está, el enemigo se fue, huyó, porque la verdad de la palabra de Dios era revelada y proclamada. Amén. Entonces tenemos que entender esto. El enemigo huye ante la verdad revelada y proclamada. Tercera estrategia, ¿sí? La declaración y el testimonio. Apocalipsis 12:11 dice que los santos vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, ¿sí? Tu voz es un arma poderosa. Cuando declaras verdad, el infierno pierde su fuerza. Así que tenemos que tener en claro esto. Y otra estrategia, sí, es acciones coherentes que tenemos que tener. La mentira muere cuando actúas conforme a la verdad. Obedecer aunque nos duela, ¿sí? Eso destruye toda raíz de engaño que el enemigo quiera poner en nuestra mente o en nuestro corazón. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Nos tenemos que someter a las verdades de Dios y el diablo va a huir de nosotros, ¿sí? Ahora quiero darles un ejemplo. Quiero que imaginemos a una persona atada a la culpa. El enemigo le dice: fallaste, Dios ya no te quiere. Esa mentira parece verdad porque la culpa pesa, y todos nosotros sabemos, ¿sí?, que la culpa pesa, porque cuando le fallamos a Dios nos pesa la culpa y ya no podemos sentirnos igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente, ¿sí?, diciéndonos: fallaste, Dios ya no te quiere, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El enemigo viene a decir: fallaste, pecaste, ahora Dios no te quiere, Dios no te perdona, Dios no te escucha. Pero nosotros tenemos la verdad de Cristo para enfrentar a ese ataque del enemigo y decirle: yo confesé mis pecados a Dios y Él es justo y fiel y me ha perdonado. Amén. Cuando esa persona declara la verdad, el espíritu que te viene a acusar, ¿sí?, pierde autoridad. No desaparece la memoria del pecado, porque no es que no olvidamos del pecado, pero sí el dominio que tiene esa acusación sobre nosotros, ese espíritu que está acusándonos todo el tiempo, ¿sí? Así opera la liberación, cuando la verdad ocupa el lugar de la mentira. Es ahí cuando viene la liberación en la mente, en el espíritu, en el alma, en nuestros pensamientos, ¿sí? El diablo no teme a quien ora, sino a quien ora con entendimiento y verdad. Esto tenemos que entenderlo. Cada mentira aceptada se convierte en un altar donde el enemigo es adorado inconscientemente. La guerra espiritual no la vamos a ganar gritando, sino discerniendo, ¿sí? No me sale la palabra bien, disculpen. Discerniendo, ¿sí? La verdad no se defiende, se tiene que proclamar,
se tiene que hablar, ¿sí? Jesús no vino solo a salvarte, sino a destruir el sistema de mentira que el infierno había establecido sobre nuestras vidas, ¿sí? Y la vida de los demás, ¿sí? Tenemos herramientas para detectar y destruir mentiras, ¿sí? La primera es la lectura constante de la palabra de Dios. No solo para memorizarla, sino para renovar la mente, como dice Romanos, y habíamos visto en Romanos 12:2, ¿sí? También, en segundo lugar, también tenemos la oración de revelación. Pedir que el Espíritu Santo te muestre las áreas donde creíste una mentira de Satanás o del enemigo, ¿sí? La tercera es la comunión entre creyentes maduros, o sea, con algún creyente maduro, con creyentes maduros. La verdad crece en medio de una comunidad, ¿sí? Cuando vos te rodeás de gente madura espiritualmente que te habla de la verdad de Cristo, amén, esa verdad sigue creciendo, ¿sí? Y la fe sigue aumentando en nuestra vida. Cuarto, confesión y proclamación diaria. Hablar la verdad de Dios en voz alta, cambiar la atmósfera del lugar, ¿sí? Si en tu casa se ven todas las cosas malas, ¿sí? Como me ha pasado entre ayer, hoy, ¿sí? Ayer se me rompió la moto allá en Palermo, estoy en unos días de oración y ayuno y se me rompió la moto, perdí 2 trabajos buenos, bueno, lo tenía que ir a ver seguramente y por fe yo decía que lo íbamos a agarrar con mi cuñado, ¿no? Que es mi patrón, y bueno, y no podía encontrar la rueda trasera de mi moto y la tuve que dejar allá en Palermo. Hoy tuve que irme hasta casi pasando el Parque de Loma, casi llegando a la Bayor, para conseguir la rueda porque no la conseguía por ningún lado. Mientras iba caminando se me rompe la zapatilla. Y bueno, ayer había conseguido una rueda, pero la rueda no era la que le iba. Me vendieron una rueda que era parecida, pero no le iba. Y entonces entendí que el enemigo me estaba atacando, pero yo confesaba, a pesar de que todo parecía que estaba mal, confesaba que Cristo estaba conmigo, que Cristo me acompañaba, que Cristo es bueno conmigo, que Cristo me sostiene, que Cristo es mi fortaleza, que Cristo es el que me levanta. Amén. Y eso lo que tenemos que proclamar. Tenemos que alzar nuestra voz y cambiar la atmósfera, ¿sí? El enemigo quiere llenarla de engaño, de mentira, de frustraciones, ¿sí? De pensamientos negativos, pero nosotros cambiamos la atmósfera, cambiamos nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque encontramos fortaleza en Cristo, encontramos gozo en que tenemos a Cristo, ¿sí? Y punto número 5 es una vida santa y transparente. La mentira se alimenta de lo oculto, quiero que le quede claro esta palabra. La mentira se alimenta de lo oculto, la santidad la expone, ¿sí? Y ahora quiero darles algunos versículos clave, ¿sí? Para que tengan en cuenta. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino correcto. Él es la verdad. El diablo es el engañador. Y Él es la vida. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Entonces tenemos que entender que acá tenemos una verdad
y un versículo clave para hacerle frente al enemigo. Efesios 5:11 dice, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y este versículo es el que más vamos a usar en este mes. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Sí, Efesios 5:11. En el Salmo 25:5 dice, guíame por tu verdad. Guíame por tu verdad. Cuando nosotros vemos que estamos yendo por un camino equivocado, tenemos que reconocer, ¿sí?, que no es el camino que Dios quiere que vayamos y decirle, Señor, el enemigo me engañó para que yo tome este camino, pero perdóname y guíame por tu verdad. El Proverbio 12:19 dice, los labios veraces permanecen para siempre. Y 2 Corintios 10:5 nos dice que nosotros tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. El enemigo ha levantado un sistema mundial, porque es mundial, no es que solamente te pasa a vos, es mundial, ¿sí?, basado en mentira, miedo, ideología, apariencia, religión sin poder. Pero hoy Dios nos quiere levantar como vigilantes espirituales de la verdad. Cada vez que proclamamos la verdad en nuestra vida, en nuestra familia, a otras personas, a otros hermanos, cada vez que proclamamos, ¿sí?, la verdad, una cadena se rompe, una mente es liberada y una atmósfera es cambiada. No venimos a debatir con el infierno, venimos a exponerlo, no venimos a sobrevivir al engaño, venimos a derrocarlo. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Hoy esa verdad está en nosotros, está en vos. El infierno puede rugir, pero no puede resistir. Una mente renovada y un corazón lleno de la palabra, amén, no puede resistir el enemigo a un corazón lleno y a una mente renovada de la palabra de Dios. Amén. Les voy a hacer las preguntas que me gustaría que empiecen a escribir y a anotarlas, ¿sí?, para después mirar todas las preguntas, todo lo que les fuimos enseñando durante este tiempo, ¿sí? La primera es, ¿cuál es la raíz espiritual de toda mentira del enemigo? La segunda es, ¿cuál es el proceso espiritual de toda mentira? La tercera es, ¿qué diferencia a un creyente engañado de uno libre? ¿Qué herramientas espirituales son efectivas para exponer la mentira? Es la cuarta. Y la quinta, ¿qué produce la proclamación de la verdad? Amén. Todas estas preguntas, las respuestas a estas preguntas, lo van a encontrar en el video, ¿sí?, de esta clase. Y así en cada una de las que les fui dando. ¿Sí? Que Dios los bendiga y tengan un hermoso día. Y llénense de la palabra y del conocimiento, ¿sí?, de Dios. Amén.